La Asamblea del Pueblo aprueba la ley de regulación y certificación de las guarderías de niños. El ejército árabe sirio allana varios escondites y concentraciones de los terroristas y elimina a decenas de extremistas en varias zonas del país. El ejército iraquí libera a 80 poblados en la provincia de Diyala y Saladino de los terroristas del Daesh. Buenas noches, amables televidentes. Bienvenidos al boletín informativo del canal Sirio Internacional. La Asamblea del Pueblo en su sesión de este domingo, encabezada por el presidente del Parlamento, Muhammad Jihad al-Laham, ha aprobado el proyecto de ley relacionado con la regulación y certificación de las guarderías infantiles. La del Pueblo en su sesión presidida por el presidente de la misma, Muhammad Jihad al-Laham, ha aprobado el proyecto de ley relacionado con la regulación y patentes de las guarderías infantiles, convirtiéndose así en una ley. Las guarderías infantiles, según la nueva ley, pretende dar atención a los niños menores de 3 años de edad y asegurar las condiciones adecuadas para su crecimiento correcto en el aspecto social, moral, psicológico, físico, lingüístico y sanitario, así como garantizar el desarrollo de sus talentos acordes a los objetivos de la educación general y difundir la cultura de la infancia entre las familias de los niños en consonancia con las necesidades de la actual etapa. Las guarderías, de acuerdo con la ley, pertenece al Ministerio de Asuntos Sociales y está bajo supervisión de todos los aspectos educativos y sociales debido a la multiplicidad de las partes que supervisan las guarderías, debido a que el Ministerio de Asuntos Sociales es la autoridad competente en la preparación y desarrollo de la legislación necesaria para el avance de la realidad social en la cooperación con las autoridades competentes a fin de asegurar la protección civil. Comenzamos las noticias del campo de batalla desde la campiña de Damasco, donde unidades del ejército y las fuerzas armadas liquidaron a numerosos terroristas y destruyeron sus pertrechos bélicos en las laderas del Kalamón, mientras en la zona campestre de Daraa los uniformados destruyeron varios carros artillados y allanaron un refugio de los terroristas, integrantes del llamado Movimiento de los Libres del Levante, así como liquidaron a decenas de ellos junto a sus cabecillas en varias aldeas de dicha zona, en tiempo que en la zona rural de la provincia central de Homs los efectivos repelieron un ataque terrorista contra posiciones militares cercanas a la aldea de Ain Abdananir. El escenario se repite en la campiña de Al-Hasaka al noreste del país, donde corrieron la misma suerte numerosos terroristas del Daesh. Asimismo, en el campo de la provincia costera de Latakia y la provincia de Idlib fueron allanados numerosos escondites con todos los extremistas atrincherados en los mismos y destruidos sus carros artillados. Por último, las Fuerzas Armadas continuaron su avance contra los terroristas, infligiendo grandes pérdidas en sus filas en las provincias de Hama y Alepo. Unidades del ejército y las fuerzas armadas eliminaron a numerosos terroristas y les destruyeron sus herramientas de guerra en varias aldeas en el campo norte de Latakia, tras haber recuperado el control de la estratégica localidad de Durin, acercándose del principal bastión de los terroristas en la localidad de Salma. El secretario de Estado estadounidense John Kerry afirmó que su país está dispuesto a dialogar con el presidente Bashar al-Assad.
Kerry, en una entrevista concedida al canal CBS News, añadió que Washington, desde el inicio de los acontecimientos en Siria, insistió en adoptar el principio de las negociaciones y la transición política pacífica, y agregó que la aparición de un enemigo común materializado por la organización terrorista del Estado Islámico ha implicado atenuar la postura de Occidente hacia el presidente al-Assad. Cabe destacar que Kerry durante la entrevista no ha hablado con el tono conocido norteamericano de que el presidente al-Assad ha perdido legitimidad y de que debe abandonar el poder. Las Fuerzas Armadas iraquíes conjuntas despojaron de los terroristas del Daesh a 80 poblados en las provincias de Diyala y Saladino, eliminando a numerosos extremistas y dejando heridos a más de otros 200. El comandante de las operaciones militares de Tigres, Abdelamir Az-Zaidi, señaló que la importancia de esta batalla radica en su objetivo de bloquear todas las vías de transporte utilizadas por las bandas terroristas en el suministro de armas y municiones, así como en los ataques desde y hacia ambas provincias. Las autoridades de la región del Kurdistán anunciaron poseer pruebas de que los terroristas del Daesh utilizaron el tóxico gas cloro en uno de sus ataques terroristas en el norte de Irak. Funcionarios iraquíes habían afirmado el uso por parte del Daesh de bombas improvisadas llenas del venenoso gas del cloro en los ataques contra las fuerzas iraquíes y que fueron capaces de desmantelar y neutralizar decenas de bombas que contienen estas toxinas. Fuentes oficiales de Libia revelaron que las autoridades competentes arrestaron numerosos terroristas de nacionalidad saudita en el aeropuerto de Benghazi al intentar viajar con pasaportes falsificados hacia Turquía para luego infiltrarse en Siria para cometer los actos terroristas contra el ejército sirio. En el mismo contexto, una fuente responsable en el gobierno libio afirmó la existencia de detenidos pertenecientes a la organización terrorista del Daesh de diferentes nacionalidades extranjeras. La misma fuente añadió que las investigaciones señalaron la presencia de un gran número de ellos y de que los terroristas combaten hasta la última bala y luego se inmulan para impedir sean detenidos. Las fuerzas de ocupación israelíes agredieron esta mañana a una niña palestina de 10 años de edad durante la irrupción de 82 colonos extremistas en las explanadas de la mezquita Al-Aqsa en Jerusalén por el lado de la puerta de Al-Maghariba. A todo ello, las fuerzas de la ocupación, reforzadas por varios vehículos militares, detuvieron a 4 palestinos durante una redada en varios barrios residenciales de Jenin, Ramallah y la ocupada Jerusalén. Por otra parte, las fuerzas de la ocupación israelíes renovaron su violación del territorio y del espacio aéreo libanés, adentrándose unos 10 metros en el suelo nacional del Líbano, en la zona frente al poblado de Kafr Kila, en el sur, en las áreas por encima de Raqiya, Baalbek y Hermel. Políticamente, Benjamin Netanyahu está tratando de usar todos los medios posibles para mantenerse en el cargo de primer ministro, a la luz de la caída de su popularidad a favor del bloque moderado de la izquierda, cuestión que le obligó a ofrecer la cartera de finanzas a uno de sus rivales del partido Golano, presidido por Moshe Eikalon, pero este último rechazó la oferta considerándola como una maniobra electoral. Y antes de finalizar, un resumen de las principales noticias. La Asamblea del Pueblo aprueba la ley de regulación y certificación de las guarderías de niños. El ejército sirio allana varios escondites y concentraciones de los terroristas y elimina a decenas de extremistas en varias zonas del país. Ejército iraquí libera a 80 poblados en las provincias de Diyala y Saladino de los terroristas del Daesh. Estimados televidentes, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por la atención prestada y hasta mañana.